Muy buen día a todos y feliz jueves. Este jueves de webinar académico con Megesh. Bienvenidos a todos y para los que nos están acompañando por primera vez, gracias por su participación. Queremos comentarles que estamos asignando los martes y jueves para webinars con Meger. Los martes van a ser webinars técnicos y los jueves webinars académicos. El día de hoy tenemos pruebas de aislamiento con corriente continua versus otras técnicas de CC y CA. Les saluda, como siempre, Karen Becerril, encargada de marketing para Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por si tienen alguna pregunta sobre nuestros cursos o de marketing en general. ¿Okay? Bien, siguiente van a ver ustedes la muestra de su panel de control. A través de esta presentación nos pueden estar enviando sus comentarios, sus preguntas y al final de la sesión vamos a asignar unos minutos para tratar de contestar lo más que se pueda. Esta sesión está siendo grabada por si tienen que desconectarse. No se preocupen, yo voy a estar compartiendo esta grabación en los próximos días. La página oficial que les comentaba de los webinars, la pueden ver, es csa.meger.com/webinars. Ahí están enlistados todos los webinars, entonces ustedes ya pueden inscribirse totalmente gratuitos. Solamente tienen que elegir la sesión que gustan participar, darle doble clic y esa los va a llevar a la página de inscripción. Entonces, ya están todos habilitados, por favor, háganlo y visiten la página. Y sí van a recibir un certificado de asistencia a estos webinars académicos. Sí vamos a compartir un certificado de participación. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros disertantes del día de hoy. Tenemos a Jorge Correa Abarca. Él es nuestro ingeniero en aplicaciones para el área de Get y Low Voltage, su correo en pantalla. Y también tenemos a Roberto Sartori, nuestro gerente regional para el área de Mercosur, también su correo en pantalla. Y también recordarles que estamos aquí para ustedes por cualquier pregunta que tengan. Y ahora sí, arrancamos con este material. Adelante, buenos días a ambos. Es todo tuyo el micrófono. Buenos días a todos. Gracias, Karen, por todo lo que haces por nosotros. Gracias a toda la gente que está escuchando, que se está conectando. Vemos que, bueno, esto ha sido un récord. Tenemos más de 2.000 inscriptos y ya casi 800 personas viendo online. Creo que, no sé, esperemos que el sistema nos brinde el apoyo, el sistema técnico nos brinde el apoyo para que todas puedan ingresar. Si algunos no alcanzan a ingresar, bueno, vamos a tener la grabación. El tema de hoy es bien interesante, es bien abarcativo y esto que tengamos tantos asistentes es bien interesante porque la gente puede participar. Meger trata de brindar siempre su conocimiento, su experiencia de más de 100 años en el tema y es una humilde colaboración que estamos haciendo para la gente que está pasando por un momento difícil que no puede salir a trabajar. También, como hay tanta gente nueva, supongo que habrá muchos estudiantes. De hecho, estamos saludando a las universidades que nos están compartiendo. Sabemos de la universidad en Bolivia, en Chile, a las cuales mandamos saludos, a los señores profesores. Vamos a tratar de hacerlo más respetuosos y estar a la altura de la circunstancia, porque hay mucha gente que tiene alto nivel y también gente que está estudiando, así que trataremos de ser lo más abarcativos para todos. El tema en sí es interesante para todo el mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de pruebas eléctricas y pruebas de aislación, creo que a todos la gente que está en el rubro eléctrico les interesa, a las cuales también les mandamos nuestros saludos y explicarles que nuestros respetos porque son los que mantienen las líneas eléctricas vivas y son los que garantizan que la gente les llegue los suministros y que están haciendo una tarea muy importante hoy por hoy, tanto la alimentación como la salud como la energía son los rubros principales a mantener. Así que bueno, nuestros saludos y nuestros respetos a los colegas electricistas y los ingenieros que están asistiendo a este webinar. Bueno, nos vamos a centrar básicamente en las pruebas de corriente continua. Les quiero comentar esto. Creo el 70% vamos a hablar de las pruebas de corriente continua, en los cuales el ingeniero Jorge Correa es el gran especialista. Y yo voy a mencionar algo sobre las pruebas en corriente alterna. ¿Qué pasa? Las pruebas en corriente alterna son muy específicas también y tenemos especialistas para cada caso.
De hecho, tenemos muchos webinars que están viniendo para especificar en cada caso, en cada técnica, cuál es el desarrollo de la aplicación. Lo bueno que al final, como mostramos acá en el índice, al final va a haber un cuadro comparativo, porque mucha gente todavía puede estar un poco confundida porque hay tantas técnicas y qué técnica tengo que aplicar según qué aplicación. Entonces, al final de todo, vamos a mostrar como una especie de mapita o cuadro comparativo para que dar una idea de qué equipo usar en cada ocasión. Bien, avanzando rápidamente, vamos a ceder la palabra al ingeniero Jorge Correa sobre lo que son las pruebas en corriente continua. Después detallaremos más sobre las justas pruebas. ¿Sí? Adelante, Jorge. Un placer. ¿Qué tal? Buenos días desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco en este modo que tenemos todos home office, o casi todos, y esperando que todos se cuiden bien. Bueno, eh, estas pruebas de corriente continua para Meyer son muy importantes. Tenemos más de 100 años trabajando estos temas. Y bueno, el objetivo de aplicar un aislamiento, voltaje, corriente continua, es indicar el estado de aislamiento a partir de una medición, ¿cierto?, de resistencia respecto a un potencial de tierra. Y lo que se busca con estas pruebas, ¿cierto?, es detectar presencia de humedad, elementos contaminantes y envejecimiento sobre el aislamiento. ¿Ok? Bueno, la degradación, digamos, del aislamiento es un proceso normal que comienza desde el momento que el equipo se instala, ¿cierto? Está instalado y se empiezan a producir esfuerzos durante cierto tiempo, esfuerzos normales, que podríamos considerarlo la vida útil del equipo. Esto puede durar décadas y va a depender. Sin embargo, pueden haber esfuerzos anormales que pueden provocar una aceleración de este proceso, un envejecimiento, ¿ya? Y alterar la vida útil del elemento. Entre ellos tenemos los esfuerzos eléctricos. Muchas veces hemos sometido, ¿cierto?, nuestro equipo a sobretensiones, bajas tensiones que fatigan el aislamiento, ¿cierto? También pueden haber esfuerzos mecánicos, eh, ya sea por golpes, cables aplastados, ¿ya? Eh, que pueden hacer en motores, pueden haber paros violentos, ¿cierto? O arranques frecuentes, vibraciones. Esos elementos también afectan a la larga el aislamiento. Podemos tener ataques químicos, vapores corrosivos, suciedad, aceites, ¿cierto? Que pueden reducir el aislamiento. Bueno, estrés térmico, o sea, sobrecalentamiento, sobrecalentamiento o enfriamiento brusco que pueden hacer que se expanda el aislamiento, se contraiga y bueno, y a la larga puede afectar también el tema del aislamiento. Y un elemento que se puede, entre comillas, controlar, ¿ya? Que son los agentes externos, ¿ya? La humedad, ¿cierto? Pueden haber eh, elementos, ¿cierto? El calor, excesivo calor, pero también la suciedad, ¿cierto? Nos puede afectar estos aislamientos y también pueden haber algunos agentes externos, algunos animalitos que también nos pueden contaminar. Bueno, todo eso puede producir, ¿cierto?, un deterioro en el aislamiento. ¿Ya? Bueno, ¿por qué hacemos pruebas? Bueno, el propósito de las pruebas de aislamiento es identificar envejecimientos prematuros, saber qué nos está sucediendo, cuál es la causa de estos envejecimientos y poder establecer medidas correctivas, ¿cierto?, para dichas situaciones, ¿ya? Aunque hay casos, ¿cierto?, que las caídas de la resistencia puede ser repentina, por ejemplo, que se inunde un equipo eléctrico. Eh, Sin embargo, generalmente podemos tener un tiempo bastante extenso para poder detectar, ¿cierto?, una falla en etapas tempranas. Entonces, la clave de esto es el mantenimiento preventivo, hacer pruebas regulares y establecer tendencias. Bien, bueno,
En pruebas de corriente continua tenemos dos equipos característicos, ¿ya? Una es el probador de resistencia y aislamiento, lo que se conoce como la prueba del Meyer, ¿ya? Y también tenemos las pruebas de alto potencial o de voltaje aplicado, más conocido como la prueba del HIPO. ¿Okay? Bueno, en sí, el equipo de corriente continua, estas características normalmente inyectan un voltaje que en algunos casos, ¿cierto? Coincide con, o puede acercarse al voltaje nominal, su equivalente, ojo, aplicamos acá corriente continua, y van de los 50 volt a 15.000 volt. Cuando aplicamos un voltaje continuo, va a circular una corriente y por ley de Ohm, ¿cierto? Vamos a medir esa resistencia de aislamiento, que puede estar en los rangos de los kilo ohm y hasta los teraohm. ¿Ok? Por otra parte, tenemos, ¿cierto?, los equipos de alta potencial o tensión aplicada, como es el HiPod, que también lo que hacemos es verificar las rejillas dieléctricas, ¿cierto?, del material aislante. La diferencia es que aquí siempre vamos a nivelar al voltaje nominal y vamos a ver si puede sostener, ¿cierto?, el voltaje nominal. Como estamos aplicando tensión continua, normalmente este valor de prueba va a ser mayor al voltaje nominal en los terminales de prueba. Lo que hacemos es variar este voltaje nominal, ¿cierto?, desde cero, y lo que vamos a ir midiendo es una corriente circulante en miliampere o microampere, que ya vamos a ver más adelante, pero es la corriente de fuga. Y la idea es que cuando estemos aplicando este voltaje no haya una ruptura en el aislamiento. Bien. Bueno, eh, regularmente hay, la gente pregunta qué voltaje aplicar, cuáles son los valores a aplicar. Hay muchas recomendaciones, muchas normas y también hay normas y reglas mnemotécnicas, ¿ya? Lo que nosotros recomendamos, ¿cierto? Están en muchas publicaciones, pero lo más recomendado es regirse por los estándares o por las recomendaciones, por ejemplo, en este caso la ANITA para el megómetro, ¿cierto? Hay valores a aplicar para equipos de 250 volt, inyectemos 500 volt, 600 volt, 1000 volt, la GDC, para 5000 volt, 2500, y podemos aplicar incluso en motores. Por ejemplo, hay normativa de aplicar 10.000 volts sobre 12.000 volts y ya equipos sobre 35.000 volts vamos a aplicar 15.000 volts. Eso es más o menos en los equipos con el megómetro. A su vez en el HiPod, bueno, en el HiPod siempre vamos a aplicar un voltaje equivalentes al voltaje nominal y vamos a hacer que este voltaje, vamos a ver si se sostiene en el tiempo. Una regla mnemotécnica, ¿cierto? Podemos tomar el voltaje nominal, dividirlo por 1,73, que es la raíz de 3, multiplicarlo por 1,41, que es raíz de 2, y tener un valor que se denomina B sub 0. Y ese B sub 0, dependiendo del tipo de aislamiento, ya sea nuevo o utilizado, o usado, perdón, o usado, vamos a inyectar entre 1.1 y 2. O sea, no siempre vamos a aplicar el mismo voltaje de prueba. Va a depender un poco del aislamiento y del uso que tenga a futuro. ¿Ok? Bueno, si ponemos estos dos amigos, ¿cierto? En realidad el megómetro y el HiPod regularmente pueden funcionar como equipo. ¿Ah? Normalmente, y en realidad no solamente el megómetro trabaja con el HiPod, trabaja con otros equipos también, va a ser siempre la punta de lanza y siempre vamos a tener eh, un valor tajante, sobre todo cuando queremos detectar fallas francas, el megómetro en forma muy rápida, como Messi va a meter goles y nos va a indicar un valor, ¿cierto? Que tenemos una falla muy rápidamente. Podemos inyectar hasta 15 kilovolt, se caracterizan porque tienen una baja corriente. Podemos definir tiempos de prueba y eso nos va a permitir establecer tendencias, ¿ya? Medimos en megohm, gigohms, teraohms, hoy día podemos medir, la tecnología lo permite, y hay que tener en cuenta que estos valores absolutos hay que corregirlos a temperatura, eso de acuerdo a normativa. Y el HiPod, ¿cierto? Este es un señor que nos va a calificar si el equipo no puede sostener en el tiempo un voltaje nominal, ¿ya? Y se aplica
como dijimos anteriormente, entre 1.1 y 2 veces de sub cero. Inyectamos una alta corriente, también podemos definir tiempos de medida, podemos establecer algunas tendencias, pero aquí vamos a ver si soporta el voltaje aplicado, qué corriente de fuga está surgiendo, ¿ya? Y también si hacemos pruebas y tendencias, debemos hacer correcciones por temperatura. Bueno, de aquí vamos a pasar a Roberto, que nos va a indicar, ¿cierto? Nos va a presentar las pruebas en corriente alterna. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Jorge, y ha sido muy, muy claro y aparte muy político cuando hablamos de temas de fútbol, no entrar en detalle entre la rivalidad entre Chile y Argentina. Así que bueno, agradecemos mucho. Para hablar sobre las pruebas de corriente alterna, vamos a mencionar en principio en forma práctica cuáles son los principales equipos, las principales herramientas que hay en el mercado. Vamos a mencionar algunos equipos que son de nuestra fabricación, pero bueno, estos se ven en el mercado, no estamos apuntando a ninguna marca en particular, es solamente para que se sepa qué hay en el mercado, ¿sí? O sea, en HiPods tenemos los HiPods de corriente alterna, que son similares a los HiPods de corriente continua que mencionó Jorge, solamente que no pueden afrontar cargas tan capacitivas por ser de corriente alterna. Después vamos a explicar un poquito más en un circuito estos fenómenos. Entonces tenemos HiPods de uso genérico que se utilizan por ahí para pruebas dieléctricas en guantes, en aisladores, en porcelanas, en cualquier tipo de elemento pequeño. Hay HiPods que son específicos, corriente alterna para prueba o continua también puede ser, en cables, y también para pruebas en interruptores, sobre todo en botellas de vacío. Tenemos también los VLF o Very Low Frequency, que es una especie de HiPod, pero especificado para pruebas de cables, donde se prueban con una frecuencia menor a la nominal, del orden de 0,1 Hz. Después tenemos los espinterómetros, que también son una especie específica de equipos de prueba, donde fíjense, estamos apuntando no solo a medir la corriente que circula por una falla, sino más bien a forzar la falla, ¿sí? A encontrar cuál es el punto de ruptura de esa aislación en el cual se produce el arco, se produce la chispa. Típicamente los espinterómetros llamamos a los espinterómetros de aceite, de prueba de aceite, pero también existen espinterómetros para probar otros materiales. En cuanto a tangente delta, y de eso también me voy a referir más adelante en detalle el circuito técnico, pero tangente delta es una técnica muy usada, es creo que de las más usadas cuando hablamos de pruebas de corriente alterna, típicamente utilizada en entornos de subestaciones para pruebas de transformadores, es el uso más habitual. Tenemos equipos que solamente prueban tangente delta o equipos multifunción, y también tenemos esta cuba de aceite que permite probar la tangente delta del aceite aislante. Como también existen equipos que son solamente para pruebas de tangente delta de aceites de transformadores, y también equipos de tangente delta específico para prueba de cables. O sea, si ustedes se fijan, para cada aplicación hay un instrumento adecuado y hay una técnica adecuada que después podemos ver y seguramente vamos a ver en próximos webinars con especialistas de cada uno de estos temas. Por eso les comentaba que no podemos hacer mucho detalle en cada uno de ellos porque si no nos llevaría demasiado tiempo, pero sí para que la gente conozca cuál es la aplicación de cada uno de los equipos. Ahora, yendo un poquito a lo que es el diagrama para entender cómo este fenómeno de la prueba, ya sea en continua o en alterna, vamos a mencionar rápidamente lo que sería un circuito electrónico o eléctrico, mejor dicho, donde probamos una aislación. Esa resistencia que ejemplificamos acá con un trozo de madera, o podría ser una porcelana, un vidrio, el plástico, el PVC o cualquier tipo de aislación, ¿sí? Es esta resistencia que estamos mostrando. Sobre esa resistencia vamos a hacer circular una corriente. En realidad ahí tenemos una fuente de tensión que se aplica sobre el circuito y circula la corriente. En el caso ideal, siempre hablando idealmente, la corriente que circula por la resistencia es medida y se obtiene, al conocer la tensión de prueba y la corriente que circula por ley de Ohm, se obtiene el valor de la resistencia. Esto es muy simple de entender
Y solamente queremos mencionar que cuando hacen pruebas de aislaciones, estamos hablando de aplicar muy alta tensión, siempre del orden, generalmente del orden de los kilovolts. La corriente que vamos a medir normalmente es muy bajita, del orden de los microamperes, nanoamperes, miliamperes. Y la resistencia es del orden de los megaohms, gigaohms o teraohms, como mencionó Jorge. Así que estos son los circuitos típicos. Sin embargo, en el mundo real, nosotros no solamente tenemos resistencia, sino que los especímenes bajo prueba ofrecen comportamiento capacitivo y también existen ciertas cargas o fenómenos llamados de absorción o polarización. Entonces, cuando aplicamos la tensión de prueba, vamos a ver que no solamente circula corriente por la resistencia, sino este capacitor, que puede ser la estructura del transformador o la forma del cable, la estructura del cable que es cilíndrico, tiene forma como un capacitor. Ese capacitor típicamente se va a cargar con mucha corriente, va a circular mucha corriente hasta que se cargue, y también vamos a tener una corriente de absorción o polarización, ya que el material de la aislación hace las veces como de una especie de acumulador. Jorge lo va a explicar más claramente más adelante. De todos modos, les comento que estos dos fenómenos de absorción de corriente nos van a opacar en cierto modo la lectura del lado de la fuente o del equipo, del instrumento que tenemos hacia la izquierda, y cuando midamos esa corriente en un inicio, va a haber una corriente muy alta. Va a ser una corriente muy alta en un inicio, y tampoco vamos a saber asignar si esa corriente es realmente debido a la resistencia, es una incógnita. Sin embargo, pasado un tiempo, lo bueno es que el capacitor se termina de cargar y los fenómenos de absorción se estabilizan, por el cual al cabo de un tiempo solamente vamos a tener la corriente aplicada de la resistencia. Entonces, esto es un fenómeno que se conoce y está bien estudiado en los megómetros de corriente continua. Ahora, ¿qué pasa en un circuito de alterna? Este fenómeno de las cargas capacitivas y resistivas se incrementa mucho más la diferencia y vemos que idealmente cuando tenemos una buena aislación, casi toda la corriente es capacitiva. Y por otra parte, no solamente que es así, sino que también es bidireccional. O sea, nunca ese capacitor va a quedar saturado, sino que va a estar constantemente cargando y descargándose, por lo cual el flujo de corriente que nos va a insumir en el equipo va a ser muy grande. También tenemos este nuevo participante del grupo, que son las descargas parciales, que acá yo ejemplifico con esta pequeña chispita, que va a aparecer en forma alternada, típicamente cada vez que cambia la onda, y hay otras que también están permanentemente, pero estas descargas parciales no van a ser una descarga en miliamperes muy grande, sino que se miden en picocoulomb, y lo vamos a percibir casi como un ruido de fondo, pero no va a ser una descarga realmente porque no hay un cortocircuito, sino que son pequeñas chispitas que se producen dentro de la aislación. Con todo esto, ¿qué tenemos? En el equipo, en el instrumento, vamos a medir una corriente muy grande, de la cual mayormente es capacitiva y la parte resistiva es una incógnita y realmente es muy pequeña. El valor obtenido no va a ser, ahora sí, la resistencia, sino la impedancia. Y la resistencia, como decía, es una incógnita. Otro problema, otro fenómeno que vemos es, como yo les comentaba, que hay mucha circulación de corriente, la carga es muy grande y las fuentes tienen que estar sobredimensionadas para poder afrontar esas cargas capacitivas. Fíjense, por ejemplo, un equipo de tangente delta pesa casi 40 kilos y eroga mucho más corriente que un megómetro que inclusive es de más tensión, de más voltaje, pero no llega a los 7 kilos y es solamente 6 miliamperes, pero con eso satura las capacitancias, por ejemplo, de un cable largo. Bien, ahora sí vamos a ver un poco más qué es esto de la tangente delta, que es la herramienta que nos permite a nosotros despejar un poco, no tanto la resistencia de la aislación, sino cuál es la calidad de esa aislación. O sea, no nos enfocamos tanto en medir valores en megohms o cuál es el nivel de la aislación, sino la calidad de la aislación. Y le explico por qué.
Cuando tenemos, en el caso ideal de una resistencia pura, de un circuito donde solamente circula corriente por la resistencia, vemos que a la tensión aplicada le corresponde una corriente que está en fase, son cargas lineales. Entonces, podemos ver que tanto tensión como corriente están en fase, y ahí la medición sería, realmente si pudiéramos tener este caso, la corriente medida corresponde 100% a la resistencia, y podríamos llegar a hacer el cálculo de cuál es el valor de la aislación en base a la medición de esa corriente. Por otra parte, tenemos otro mundo ideal, que nos haría muy felices, y a la gente de mantenimiento haría muy feliz encontrar esta condición donde el 100% de la corriente sea capacitiva. Entonces, cuando la fuente está inyectando corriente, tenemos 100% de carga capacitiva. La tensión y la corriente van a sufrir un desfasaje de exactamente 90 grados, ¿sí? Y podemos verlo fasorialmente de esta forma. Entonces, estaremos muy contentos porque cuando medimos con un equipo de tangente delta, por ejemplo, detectamos que no hay resistencia de fuga, no hay fallas de aislación, no hay ni siquiera un índice de pequeña fuga por la parte resistiva. Ahora vamos al mundo ideal, al mundo real, mejor dicho. En el mundo real se produce esto. Tenemos una pequeñísima corriente en fase y casi toda la corriente, no sé, el 99% de la corriente es capacitiva, por lo tanto la fuente se tiene que esforzar para cargar esos capacitores, para hacer circular la corriente capacitiva, y el desfasaje ahí que vamos a ver es muy chiquito, es muy menor, es casi imperceptible, y lo que hace el equipo de tangente delta es medir estos componentes. O sea, tenemos un componente resistivo y capacitivo, y el equipo de tangente delta es como que está poniendo una lupa, porque es tan pequeña la proporción de la corriente resistiva que no podemos medirla, pero sí podemos al menos medir el ángulo de esta componente. Lo vamos a ver un poquito más acá. Entonces tenemos este ángulo que llamamos coseno phi. Muchos electricistas sobre todo estarán familiarizados porque es el famoso ángulo de factor de potencia, donde comparamos la componente resistiva sobre la componente total, que la gente que hace corrección de factor de potencia está muy familiarizado. Ahora, el ángulo complementario es el ángulo delta, de la cual obtenemos la tangente, para tener un número fácil de manejar, ¿sí? Que está relacionada, entonces, con la relación entre la componente resistiva y la componente capacitiva. Esto nos va a arrojar un número que va a ser fácil de manejar. Típicamente se pueden recordar del orden de 0,5, es un valor ya un poco alto de tangente delta, esperamos valores menores a eso. Como pueden ver en esta tabla, obtenemos distintos valores, inclusive de distintas temperaturas y en distintas configuraciones de la conexión. Pero ese sería, en resumen, una vista muy abuelo de pájaro de qué es la medición del factor de potencia o tangente delta. Bien, pasemos a otro fenómeno que podemos comparar, como comparar las pruebas de continua con las pruebas de alterna. Jorge mencionó las pruebas del HiPod. Y el HiPod, o inclusive el megómetro, cuando hace su prueba, está haciendo una prueba en corriente continua, donde se establece esta tensión, que es una fuerza, ¿sí? Un campo eléctrico que se produce entre polo positivo y polo negativo, y estamos forzando en cierto modo la aislación, como hace este señor sobre una pared, empujando, y bueno, si vamos a probar si la pared está buena o no, si va a ser resistente, supongamos que nuestro HiPod está empujando para ver qué tanto resiste la pared. ¿Qué pasa cuando tenemos un HiPod de corriente alterna o un BLF que prueba con corriente alterna? Estamos haciendo un fenómeno un poco parecido a lo que hace el percutor. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con lo que es un taladro, por ejemplo, si han tenido que poner un taco Fisher en la pared y han probado en el modo taladro común o en el modo percutor. Es increíble lo fácil que se hace, porque esa vibración, ese cambio, ese sacudimiento, ese cambio de polaridad en la energía hace realmente que sea mucho más potente. Entonces, vemos que es mucho más enérgico, y en el caso que hace una falla, por ejemplo, que haya, supongamos, una aislación que esté deteriorada,
seguramente con este método de corriente alterna se va a evidenciar mucho más fácil. Sin embargo, con los HiPod de corriente continua, tal vez que hay una falla a punto de aparecer y el HiPod de corriente continua no lo va a ver. Esa es por ahí la ventaja del HiPod o el BLF. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Cuando hacemos la prueba con alterna, mayor estrés, y también aparece el fenómeno que les comenté antes de las descargas parciales, que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto al BLF, es una técnica especial indicada para cables, donde para compensar o para tener más energía disponible, en vez de ser una onda pulsante a 50 Hz, se la hace pulsar a una frecuencia mucho más baja de 0,1 Hz. Y con eso se pueden probar muestras más capacitivas, que son los cables largos, ¿sí? Bueno, en resumen, ¿cuáles son las ventajas y no digamos las contras, pero sí las observaciones que podemos tener a cada técnica? En equipos de corriente continua, obviamente, como ya vimos, son equipos más pequeños, la rampa es más suave y controlable, la corriente que medimos como corriente de fuga o corriente de falla es más real y aplicable a la resistencia de aislación, y también se pueden hacer técnicas avanzadas que va a mencionar Jorge en breve, son las pruebas de índice de polarización, descarga eléctrica y demás, o sea que es una herramienta, el megómetro es la herramienta más versátil en cuanto es la más popular, y también nos permite hacer técnicas avanzadas de diagnóstico. Como observaciones podemos decir que, sobre todo para la parte de pruebas en cables, sobre todo los cables de aislación XLPE, los cables de aislación seca, tienen una contra que pueden dejar cargas remanentes, obviamente, que son peligrosas para el operador y puede ser destructiva para el cable, y aparte no son tan concluyentes como vimos la diferencia, ¿no? entre que una persona solamente hace fuerza contra la pared o si tiene un percutor. En los ensayos de corriente alterna, podemos decir a su favor que son mediciones más enérgicas, que miden mejor o emulan mejor la condición real de trabajo y no dejan una carga remanente. Al estar pulsando, se cargan y se descargan en forma constante. Pero como ya vimos, son equipos más pesados, no son aptos para cargas muy capacitivas y es más difícil establecer cuál es la resistencia real si consideramos solamente los miliamperes medidos, ¿sí? Ok. Jorge, le cedo la palabra, por favor. Tiene su noble audiencia, más de 1000 personas en toda Sudamérica están atentos a su disertación. Gracias, Roberto. Bueno, siguiendo con las pruebas de corriente continua, vamos a analizar un poco los fenómenos que ocurren cuando inyectamos una corriente continua a un equipo eléctrico, en este caso a un aislamiento, ¿ya? Bueno, vamos a tener va a surgir un campo eléctrico, ¿ya? Va a haber una corriente de conducción y va a haber, definitiva, una polarización, ¿ya? Los dieléctricos tienen la propiedad de absorción permanente y temporal de carga eléctrica, ¿ya? Y bueno, eh, lo que sucede es que hay moléculas, ¿cierto? Con un número desigual de átomos, con una disposición asimétrica de cargas, y cuando colocamos esa molécula en un campo eléctrico, se van a polarizar, y esa molécula la vamos a llamar un dipolo. ¿Ok? Bueno, veamos el siguiente circuito elemental. Esto es un aislamiento, ¿cierto? Y conectado a una fuente, ¿cierto? De tensión continua, ¿ya? Y van a surgir, cuando estamos inyectando esta tensión, algunas corrientes que tenemos que empezar a considerar y definir qué es lo que está sucediendo, ¿ya? ¿Ok? Bueno, la primera corriente que tenemos que definir, ¿cierto? Es la corriente de carga capacitiva, ¿ya? El asunto es que el material, ¿cierto? Se carga como un dieléctrico, como un condensador, ¿ya? Y esta corriente va en función del tiempo, ¿ya? Y debiera descargar en un circuito normal muy rápidamente. Y no debiera tomar más allá de un minuto. Dependemos también de la calidad del aislamiento, el tipo de aislamiento. Si es muy capacitivo, puede durar más tiempo, pero por lo menos debiera ser un minuto. Por lo tanto, una prueba no debiera durar
una prueba de valor absoluto no menor a 1 minuto. ¿Ok? Acá tenemos una corriente que surge, y al igual que la corriente capacitiva, ¿sí?, que se llama la corriente de absorción. Y esa es una corriente que va a tener también una descarga, pero una corriente que va a descargar, se va a demorar un tiempo mayor, ¿ya? Y mayor en el tiempo. Estos efectos de esta corriente de absorción, los vamos a ver más adelante, pueden incluso, cuando el aislamiento están sucios o húmedos, durar un tiempo bastante largo, incluso más de 30 minutos. Entonces vamos a ver pruebas al respecto que pudieran medir qué es lo que pasa con esta corriente de absorción. ¿Ok? Bueno, la corriente fuga volumétrica es la corriente fuga que fluye a través del material. Es la corriente que vamos a medir cuando el aislamiento está completamente cargado, y es la corriente además que va a surgir cuando la absorción, la corriente de absorción es total, ¿ya? Esa es corriente de fuga neta. Para poder medir esta corriente necesitamos una fuente, ya sea un megómetro HiPo, que debe tener un voltaje constante, ¿ya? Para poder medir el tiempo, el efecto de esta corriente. Bien. Acá, cuando hacemos pruebas eléctricas, surgen dos corrientes no deseadas y que se presentan comúnmente. Una es la corriente de fuga superficial, ¿ya? Y muchas veces nos ha sucedido que podemos elegir, o los que han tenido la oportunidad de hacer pruebas eléctricas, tenemos aislamientos sucios o húmedos y empiezan a circular corrientes de fuga superficial. Estas corrientes de fuga en realidad no nos interesa medir, no tienen que ver con la corriente de fuga interna, que es la que tenemos que identificar, y para poderla quitar tenemos dos maneras. Una es limpiar ese aislamiento, limpiar de suciedad, o llevándolo a guarda, a protección, con un terminal adecuado que corte esta ruta de fuga. Y por otro lado tenemos una corriente de descarga parcial o corona, ¿ya? Esto es una corriente que surge por sobrecarga del aire en las esquinas de los conductores, se da mucho en pruebas de cable, ¿ya? Cuando las partículas conductoras, ¿cierto?, semiconductoras, que se suspenden en el dieléctrico, se combinan con el aire y producen dos electrones de diferencia de potencial y producen unos, vamos a decirlo así, no sé si se entenderá, chisporroteos que hacen que no, tampoco sean deseados. La forma de solucionarlo es cubrir, ¿cierto?, esta zona, ¿cierto?, con elementos de aislamiento externo para poder hacer pruebas especiales de voltaje, ya sea de mellado o HiPo. ¿Ok? Roberto. Sí. O Karen. Antes de pasar a Karen, queríamos solamente comentar, por ahí vemos que algunas personas están preguntando sobre realmente qué es el HiPo. Tal vez estamos dando un nombre igual que el Meger. Son nombres populares al que se le llama al medidor de aislación. O sea, para hablar con propiedad, el megómetro también se le llama medidor de aislación, ¿sí? Pero mucha gente le llama Meger porque, bueno, Meger fue por ahí el primero que se popularizó como una marca y ahora ya no es casi una marca, sino que se considera como un genérico, ¿no? Y lo mismo con HiPo, es un equipo que, al igual que el megómetro, aplica tensión continua y mide una corriente de fuga, pero no mide en sí el valor megaohms. Y esto lo va a explicar Jorge en las próximas filminas, ¿sí? Así que, Karen, por favor, adelante. Gracias y muchas gracias a ambos por tan buena información. Ok, enseguida van a tener una pequeña encuesta, entonces voy a lanzarla para que por favor nos ayuden a contestar. La siguiente dice, ¿en su actividad usted utiliza alguna de estas técnicas? La primera opción, pruebas en CC. La segunda, pruebas en AC. La tercera, ambas, o bien ninguna. Entonces, si por favor nos ayudan a contestar y vamos a compartir los resultados en unos segundos. Vamos a tratar de que todos puedan participar. Cuando mencionamos las pruebas de NCC o corriente continua, estamos hablando
prácticamente el megómetro y el hypo de corriente continua. Y pruebas de alternas, estamos hablando que usen hypo de corriente alterna, tangente delta u otras como el espinterómetro y otras técnicas avanzadas que son de prueba de aislación con corriente alterna. Por último, entendemos que mucha gente tal vez no está usando ninguno de los equipos y son nuestros amigos estudiantes o profesores, tal vez que todavía no están utilizando instrumentos de medición en la forma práctica, digamos. Así que bueno, esperemos a ver los resultados. Ok, y enseguida vamos a compartir los resultados. Entonces, este dice así, el 27% pruebas en CST, 8% pruebas en AC, 55% ambas, que obviamente es el mayor porcentaje, y 9% ninguna. Ok, muy bien. Bueno, interesante y sí, es más o menos lo que esperábamos, así que bueno, agradecemos mucho la participación de la gente, después vamos a ver si tenemos tiempo de hacer preguntas en vivo, así que bueno, avancemos rápido con cómo sigue la presentación. Vamos a ver ahora entonces con el ingeniero Jorge Correa sobre los métodos de prueba que ofrecen los equipos o la técnica de corriente continua. Adelante, Jorge. ¿Bien? Gracias, Roberto. Gracias, Karen. Bueno, los métodos de corriente continua, vamos a decir que son de dos grandes tipos. Están los que medimos un valor absoluto, ¿ya? Y están los que hacemos comparaciones entre dos tiempos cortos, hacemos mediciones. Unos métodos van a depender de la temperatura y hay que corregir, y otros son independientes de la temperatura o casi independientes de la temperatura y no hay que corregir por temperatura. El primero de ellos es el más sencillo, es la prueba de resistencia de elemento básica, ¿cierto? Es el pasa o no pasa, ¿ya? Esta prueba es muy utilizada, bueno, prácticamente en todos los niveles de voltaje, mucho en baja tensión, mucho en capacitancias bajas, ¿ya? Y la prueba se hace durante un tiempo no mayor a un minuto y se toma una medición. Cuando hacemos pruebas, ¿cierto? Tenemos que hacer correcciones por temperatura en las mismas condiciones. Así que esto es una prueba en sí. Y bueno, lo que buscamos con esta prueba, el paso no pasa, es comparar, ¿cierto?, con especificaciones mínimas. O sea, si llegamos al valor que nos indica el fabricante, estamos listos y no hacemos nada más al respecto. Una prueba un poquito mejor, ¿cierto? Para comparar, ¿cierto? Para poder tener una mejor visión, es la prueba, ¿cierto?, de aislamiento temporizado, que va a durar, vamos a decir, más de un minuto, ¿ya? Y puede durar 3 minutos, 5 minutos. Y lo que vamos a hacer y lo que vamos a obtener es una medición que podemos comparar en el tiempo. Ojo, también hay que hacer, como es un valor absoluto, 1000 ohm, o sea, gigaohm, teraohm, un valor absoluto, hay que hacer correcciones por temperatura, ¿ya? En este caso es muy importante establecer tendencias y a veces estos valores absolutos son secundarios con respecto a la tendencia. Ahí en esa gráfica lo que estamos representando son dos aislamientos con un comportamiento muy particular. El primero de ellos, el aparato A, como dice ahí, tiene un valor muy alto de resistencia, pero que está teniendo una variación bastante rápida. Vamos a decir que el aislamiento en el tiempo de los años se está yendo a libre, muy rápidamente. Sin embargo, el de abajo, un aparato que incluso puede ser de la misma capacidad que el de arriba, pero está teniendo en el tiempo una variación levemente muy constante, está manteniendo una tensión plana. Bueno, eso permite identificar qué aislamiento, ¿cierto?, va a tener un mejor desempeño en el tiempo, y para poder tener esta visión, no solamente hay que corregir, sino tenemos que tener equipos que nos permitan detectar en los rangos muy altos de resistencia, sobre los gigaohms y teraohms, cómo se está comportando esta variación, ¿ya? Cómo está yendo esta tendencia, si está yendo en caída libre o se mantiene constante en el tiempo. ¿Ok? Una prueba muy interesante que se utiliza sobre todo en los aislamientos de baja capacitancia, ¿ya?, es la prueba de razón de absorción dieléctrica, ¿ya? Es una prueba que tiene un tiempo muy corto y se hacen dos comparaciones, ¿ya? De un minuto, de 30 segundos y un minuto.
Y lo que vamos a detectar en ese tiempo muy corto es cómo justamente va variando esa corriente de absorción. Cuando el aislamiento es bueno, la corriente de absorción decrece rápidamente, ¿ya? Como lo dijimos anteriormente. Estamos hablando de la prueba de índice de polarización. La prueba de índice de polarización, que es una de las más populares, ¿ya? Y es tomar dos valores, ¿cierto? De valores de resistencia, uno al minuto a los 10, y calculamos una relación, ¿ya? El valor indica que si las tablas, las recomendaciones, ese valor, esa relación entre el valor de resistencia a los 10 con respecto a un minuto es mayor a 2, ya es un aislamiento aceptable. Menos que eso, podemos cuestionar o decir que es deficiente. Esta prueba se utiliza muy especialmente en aislamientos secos. No se utiliza o no es recomendada en aislamientos complejos, por ejemplo, papel y aceite, el que nos puede dar a entender, por ejemplo, ¿cierto?, que podemos tener valores menores a 1, pero eso no significa que podamos tener un problema en el aislamiento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se debe utilizar, se utiliza muy popularmente en generadores, en aislamiento seco, en cables, también se puede utilizar, ¿ya? De grandes capacitancias, ¿ya? Y bueno, y lo que detectamos, bueno, humedad, contaminación, tenemos la idea de esta prueba, que no es dependiente de la temperatura, es que podríamos tener resultados concluyentes sin contar con registros anteriores, ¿ya? Sin tener históricos, podríamos tener, de acuerdo a la información obtenida, un valor a establecer. Bien, vamos muy rápido ahora. Hay una prueba muy interesante que la tienen algunos megómetros, que se llama prueba de descarga dieléctrica, eh, ODD, simplemente así. Es una prueba que la eh, ideó y la estudió y la perfeccionó la gente de la electricidad de Francia, ¿ya? La aplicó a grandes generadores y se dieron cuenta, no sé si se recuerdan, esta corriente famosa de absorción que se mantenía en algunos casos en el tiempo y mucho más que un minuto, mucho más que 10 minutos, incluso hasta 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cargamos un espécimen, ¿ya? Cargamos un espécimen y lo que vamos a obtener durante 30 minutos es una corriente de absorción que, si es muy alta, se va a sumar a la corriente de fuga y nos va a dar valores muy altísimos en esta relación. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la medida hasta los 30 minutos y desconectamos la fuente de tensión, en este caso el megómetro, y empezamos a medir la corriente de descarga en valor de un minuto, ¿ya? Y obtenemos esta relación, como decimos. Si tenemos un valor mayor a 7, por ejemplo, es un aislamiento bastante malo, que si tenemos una gran corriente de absorción. Y por lo tanto, hay que tener valores, en este caso, bajitos. ¿Ok? La prueba de escalón de voltaje es una prueba bastante interesante. Se utiliza mucho en motores, por ejemplo, ¿ya? Y lo que vamos a identificar acá, ¿cierto? Es, y lo que hacemos es incrementar la tensión en escalones iguales, ¿ya? En escalones iguales, por ejemplo, puede ser cada 500 volt, como sale la imagen ahí, o cada 1000 volt, ¿ya? Y vamos a, en estos, incrementarlo en un tiempo determinado, por ejemplo, cada un minuto, ¿ya? ¿Qué es lo que obtenemos, cierto? Si medimos eh, el efecto de cada una de esas, eh, de esas variables, podemos obtener a qué voltaje se podría estar produciendo la ruptura. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos que la gráfica azul se mantiene más o menos constante, pero en la roja, pero la gráfica azul se nos cae. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Bueno, eh, nosotros cuando inyectamos el voltaje producimos una gran corriente capacitiva que decrece en el tiempo. Cuando tenemos un valor de un minuto, esa corriente capacitiva, en este caso, cuando estamos viendo, no va a ser considerada porque se está descargando automáticamente. Entonces podemos detectar en un valor específico de voltaje cuando tenemos problemas. También es una variable, como es tiempo muy corto, que no depende y no se rige por la temperatura. Bien.
Bueno, una prueba muy interesante también es la prueba de rampa, ¿ya? La prueba de rampa, en este caso, lo que tenemos es una tensión continua que aumentamos suavemente y en forma lineal y constante. Puede ser 1 kilovolt por minuto, 2 kilovolt por minuto. No hay escalones, ¿ah? Como el anterior, discreto. Pues a mí se nos cae a 2000, sino que vamos viendo, ¿cierto? Vamos haciendo esta curva, como, vemos en pantalla en estas dos gráficas, corriente y voltaje, vamos incrementándola, ¿cierto? Y vamos viendo en cuál de ellas tenemos una mejor, en el fondo, una mejor sensibilidad de a qué voltaje podríamos tener una ruptura. Podemos comparar entre pruebas, ¿cierto? De un mismo equipo o, por ejemplo, entre fases, fase 1, fase 2, fase 3, podemos comparar entre ellas, se hacen las pruebas por separado y ver cuál es la que tiene un mayor aumento de la rampa, en este caso valor de corriente versus el voltaje aplicado. ¿Ok? Bueno, un resumen de las pruebas que podemos tener en corriente continua, tanto con el Meyer como con el HiPod, por ejemplo, las pruebas puntuales y las pruebas temporizadas, que son dependientes de la temperatura, son valores que hay que anotar y hay que corregirlos, ¿ya? Hay que corregirlo a la temperatura de acuerdo a las recomendaciones fabricantes y a las normativas. Tenemos las pruebas, ¿cierto?, escalonadas en el tiempo, entre dos tiempos determinados, como la prueba de absorción dieléctrica para cargas de baja capacitancia o las de índice de polarización y descarga dieléctrica que se pueden aplicar en grandes capacitancias. Y por supuesto también la prueba de escalón de voltaje y rampa. La prueba de escalón de voltaje se puede aplicar tanto en el Meyer como en el HiPod. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta tanto en las pruebas de megómetro y HiPod. Por ahí ya estamos viendo algunas preguntas y preguntan cuándo utilizamos uno u otro, cuál primero uno y otro. Ya vamos a hablar un poco cuál es la dualidad que pueden tener estos equipos y por qué pueden ser en algunos casos complementarios. ¿Ya? Una cosa muy importante de tener en estos equipos y también en todo equipo eléctrico son la buena calidad que deben tener las puntas de prueba. No solamente de calidad de fabricación, sino en el tiempo. A veces los equipos, sobre todo el megómetro, se utilizan muy seguido en ambientes muy rudos, con ataques corrosivos, contaminaciones. Si no tenemos puntas de prueba adecuadas o en buenas condiciones, estamos agregando, ¿cierto?, un camino facilitando a esta corriente fuga superficial las puntas de prueba. También entran en la medida. Así que tenemos que tenerlas en unas buenas condiciones. Se sugiere en esta etapa, ¿cierto?, tener puntas de prueba aisladas, ¿ya? Que indiquen, porque puede suceder que en cierto momento pueda haber, cuando estamos conectando, quizás no lo hemos dicho en todas las presentaciones, pero todas estas pruebas se hacen con los sistemas desenergizados, no se hacen jamás energizados. Entonces, pero si puede haber por algún accidente o un mal procedimiento, una energización, podríamos tener voltaje externo presente de la red. Bueno, las puntas que tienen que tener un grado, un nivel de protección. Así que eso es muy importante tenerlo presente. Y por ende, no utilizar puntas desnudas, ¿ya? Lo recomendable es usar guantes dieléctricos, ¿ya? Siempre. Hay que, todas las medidas de seguridad son buenas, hay que guiarse por los manuales de los fabricantes de equipo y las recomendaciones. Y de buena fe hablamos, las puntas de prueba a veces son un punto de falla que no deseado. ¿Ok? Bueno, también una pregunta que incluso surgió acá dentro de mientras estuvimos caídos, estuvimos leyendo algunas consultas, y está relacionado con el efecto de electroosmosis, ¿ya? El asunto es el siguiente, en aislamientos antiguos, ¿ya? Tienen mucho tiempo, puede ocurrir un efecto que es que tengamos una lectura más baja con el terminal positivo, con el rojo, que siempre se cree que debamos conectarlo al conductor, a la fase, al alma viva, y el negativo a la referencia, no, debiera hacerse al revés. O sea, el positivo a la referencia a tierra y el negativo a la fase, ¿cierto?, al conductor a medir para establecer esta diferencia potencial.
el asunto que si hay presencia de humedad en estos aislamientos antiguos, vamos a tener un valor más bajo. Entonces, y ese es el valor que tenemos que ver. Es mucho más real y es mucho más sostenido de lo que está sucediendo, el valor de aislamiento que estamos leyendo con el megómetro. ¿Ok? Un punto muy importante es que podamos, y si lo vimos, ¿cierto?, en las partes anteriores, los que tuvieron la oportunidad de estar presentes, es estas corrientes de fuga no deseadas, que son las superficiales específicamente y que están relacionados con la contaminación, ¿cierto?, que puedan tener externa, un aislamiento, ¿cierto?, que estamos pidiendo. ¿Ya? Un transformador que pueda estar sucio, ¿cierto?, su carcasa o los bushing, ¿ya? La gente que trabaja en alta tensión regularmente, tanto de equipo corriente continua y alterna, antes de hacer pruebas, ellos son muy directos y tienen como procedimiento siempre limpiar estas fuentes. También esto se puede hacer también en baja y en media tensión, pero lo mejor o lo más recomendable, o a veces el tiempo es muy corto para hacer pruebas, es poder tener un sistema que nos permita una protección, en este caso, que nos permita llevar a guardia esta medida. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos como ruta de corriente de fuga, y el equipo puede medir tanto la corriente fuga interna, que es la que nos interesa medir, y esta corriente fuga externa. Y nos va a producir un sistema de resistencia, ¿cierto? Dos resistencias en paralelo, que lo que nos van a hacer automáticamente es medir un valor muy bajo de resistencia y vamos a creer que el equipo estamos midiendo problemas. Entonces la sugerencia, ¿cierto?, es llevar a guardia, ¿ya? Puede ser en la carcasa de un motor o en la chaqueta, ¿cierto? La referencia de un cable, como lo que está indicado en pantalla, llevar ese punto a guardia. Y la idea es que el equipo mida esa señal, esa resistencia paralela, esa corriente fuga paralela, y no la incorpore dentro de la medida. Nos da una medida más real, más fidedigna. Muchos equipos hablan de una G, algunos creen que es ground, pero no es ground, es GAR, guardia, protección. Para eso utilicen normalmente como buena práctica el terminal de guardia. ¿Ok? Bueno, aquí hay una figura, ¿cierto? Y esto es muy común en los bushing, en las colleras, y la forma de colectar guardia. La figura a la izquierda tenemos, ¿cierto?, una corriente de fuga superficial, tenemos la interna, ¿cierto?, a través del aislador pasamuro, pero tenemos una externa, que puede haber un ambiente de humedad, hay ciertos valores de humedad que nos pueden afectar la medida, por supuesto, y también suciedad. Bueno, en la figura de la derecha, con un conductor que abrecemos en cualquier parte de la collera, normalmente la parte del medio, esto es un ejemplo, podemos colocar, ¿cierto?, y abrazar este conductor, este agar, vamos a hacer que el equipo pueda medir esa corriente paralela no deseada y no incorporarla en el valor de resistencia total. Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta como una buena práctica. ¿Okay? Ambos equipos, como vimos en el proceso, se cargan como un condensador y en algunos casos un gran condensador cuando tenemos motores grandes, cables enormes. Y podemos tener una acumulación de energía que hay que manejarla adecuadamente, ¿ya? Y en el caso del Meyer, como aplicamos en realidad corrientes no muy altas, podemos tener la posibilidad solamente apretando el botón de descarga, que cuando terminamos la prueba, simplemente finalizamos la prueba, el equipo tiene la posibilidad de descargar automáticamente. Como buena recomendación, siempre vean en el panel el equipo, muchos equipos en el mercado, ¿cierto? Tienen la opción de voltmetro automático, o sea, si no están inyectando, están midiendo el voltaje que está presente y por supuesto verifiquen que eso esté realmente en cero antes de poder maniobrar esos cables. ¿Ok? En el HiPod la descarga es un poquito un tema más delicado. Bueno, es un tema más delicado porque generalmente el HiPod que se utiliza en grandes capacitancias, como un cable, tiene la posibilidad de acumular mucha energía. Y esa energía, ¿cierto?, hay que descargarla adecuadamente. Los equipos en sí se recomienda, como los grandes equipos de alta tensión,
que tengan buenos sistemas de aterrizaje, pero lo ideal, lo recomendado es utilizar elementos externos, en este caso pértigas, que puedan hacer un tránsito directo entre el equipo a medir y tierra. Normalmente eso vienen en los manuales, los procedimientos de los equipos Hypo, traen estas pértigas una pequeña resistencia que cuando tenemos un valor acumulado, ya el proceso de descarga a veces muy lento, ya cuando tenemos grandes capacitancias, como indicamos incluso en algunos elementos, en algunos cables, por ejemplo, de plástico, ese elemento incluso puede durar horas, horas, bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esta pértiga, en elemento externo, vamos a llevar a hacer que no tengamos un corto, porque podemos tener 10, 15 kilovolts ya de energía descargándose, pero energía aún, y pueden darnos un lindo corto. No es la idea, no queremos hacer eso. Entonces con este elemento externo primero usamos la pértiga con la resistencia, y ya cuando tiene valores ya menores a 1 kilovolt, diría 500 volt, ya podemos hacer el puente directo entre ese equipo y entre esa pértiga y tierra. Y este sistema, sobre todo en algunos elementos como los cables plásticos, a veces no hay equipos, ya Roberto va a hablar de otras tecnologías mejores, ya lo dijo, como BLF, pero en este caso hay que dejarlo un buen tiempo descargándose para no tener estas cargas espaciales especiales. Entonces, aquí igual usamos este elemento externo y nos fijamos que el voltmetro indique 0, ¿ya? Cuando indica 0, ya ahí podemos recién desconectar, pero siempre tenga conectado esta pértiga como una buena práctica. ¿Ok? Bueno, como vimos en varias pruebas, la resistencia de aislamiento es afectada por la temperatura. Y esto es porque la temperatura afecta el proceso de polarización y puede afectar bastante. Incluso eh, se indica que un aumento de 10 grados, esto como regla mnemotécnica, de aumento de la temperatura, podría reducir el valor de resistencia a la mitad, ¿ya? Por el grado de polarización. Entonces, hay que hacer correcciones, hay que hacer mediciones en el tiempo de valor absoluto a las mismas temperaturas. Si no tenemos, ¿cierto? No podemos conseguir, hay lugares donde se nos puede conseguir tener la misma temperatura, corrijámosla, ¿cierto? Llevemos las tablas, y hay tablas correctivas. Ya los equipos modernos traen software y que simplemente uno le dice a 20 grados o a 40 grados, dependiendo del equipo eléctrico, de acuerdo a lo que diga el fabricante, colocamos y ya automáticamente los valores medidos los corrige, no tienen que estar haciendo cálculos especiales. Entonces, vamos a tener una figura mucho más representativa como la gráfica del lado derecho. ¿Ok? Bueno, dejo a Roberto, que nos va a hablar ya de pruebas muy avanzadas. Solamente indicar que el tema es el siguiente. Cuando utilizo el megómetro y se encuentra una falla y es franca, ya no tengo que usar más equipo. ¿Para qué usar el HiPoT? Entonces se la complemento. O sea, con esa prueba basta. Si utilizamos solamente el HiPoT, podemos hacerlo, pero como estamos inyectando una energía más poderosa, podemos, ¿cierto? A lo mejor no deseada, a veces no se tiene más elementos. Lo ideal, ojalá, tener el conjunto megómetro y después HiPoT. Lo mismo puede suceder en pruebas de corriente alterna. Adelante, Roberto. Sí, muchas gracias y muy importante lo que comentabas. De hecho, el megómetro sigue siendo el equipo indispensable, ¿no es cierto?, para la mayoría de las pruebas eléctricas. Después, a medida que vamos avanzando en especialización, vamos viendo herramientas más específicas, más avanzadas, ¿no? En cuanto a la prueba que mencionaste de cables, y considerando todo lo que decías de las cargas remanentes que consideran los cables de alta tensión o media tensión de gran tamaño, realmente sí, no es aconsejable hoy por hoy, y las normas así lo dicen, no es aconsejable el uso del HiPoT DC, sino el uso del VLF. El Very Low Frequency es más adecuado para las pruebas de cables, sobre todo los que son cables nuevos de XLPE. Sin embargo, los HiPoT todavía se pueden utilizar, por ejemplo, en cables de papel aceite y ciertas aplicaciones por ahí para despejar una falla en forma rápida, pero no es más aconsejado como herramienta de diagnóstico de prueba para un cable de aislación seca.
De todos modos, tenemos un especialista para cada rubro y vamos a avanzar. Ya existen varios webinars al respecto para cada aplicación. En el caso de las técnicas de diagnóstico avanzado, vamos a mencionar solamente, y para ya terminar un poco con lo que es el webinar, lo que es la espectroscopía dieléctrica o DFR, que no es ni más ni menos que la prueba de tangente delta. Recuerdan que les comentamos antes, la prueba de tangente delta típicamente se hace a una sola frecuencia. Se aplican 50 Hz o 60 Hz y se toma una medición puntual. Cuando se hace la espectroscopía dieléctrica, típicamente se aplica un nivel de voltaje menor, o sea, ya no hablamos de 10 o 12 kilovolts, sino estos equipos hacen un diagnóstico con 200 volts, por ejemplo, ya es suficiente. Y lo que sí hacen es hacer un barrido de frecuencia, o sea, van tomando datos de la tangente delta, del sistema, que es un sistema, realmente un sistema complejo. Típicamente, cuando se prueba un transformador o un bushing, tenemos sistemas de dilaciones complejas, donde tenemos desde parte de aceite, de papel, la parte orgánica, la parte inorgánica, los barnices, una serie de materiales. Entonces, al hacer un barrido de frecuencia, obtenemos mucho más información. ¿Y qué información se obtiene? Por ejemplo, se ve que la humedad modifica la curva, la temperatura, la contaminación del aceite, y después de muchos estudios estadísticos y de los algoritmos que ya tienen cargados los equipos, es posible hoy por hoy determinar, al hacer un barrido con este tipo de equipos, determinar en un transformador sin tener que abrirlo, poder saber qué humedad tiene internamente, qué contaminación o qué grado de envejecimiento tiene ese aceite. Y esto, bueno, es una técnica que se está utilizando hace mucho tiempo, es una técnica avanzada que también es parte de las pruebas en corriente alterna. El equipo es muy simple, se conecta al transformador como si fuera un equipo de tangente delta y permite tomar lectura en forma bastante rápida. También existe un equipo que es un amplificador para que en vez de 200 volts podamos hacer a niveles de 2 kilovolts, por ejemplo, y eso nos permite alejarnos un poco del nivel de ruido de interferencia que puede haber en una subestación. También existe inclusive amplificadores de más potencia, pero 2 kilovolts es suficiente en la mayoría, yo diría en el 100% de los entornos de subestaciones de muy alta tensión. Bien, otra técnica que es bastante usual, o al menos se está poniendo muy de moda en los últimos años, es la prueba de descargas parciales. Aquí la fuente que estamos aplicando, como vemos a la izquierda, hay un campo eléctrico. La fuente puede ser directamente la misma tensión de línea que tiene el equipo. Supongamos que sea un transformador o un cable en un entorno de media o alta tensión. Las aislaciones van a estar expuestas a estos muy fuertes campos eléctricos. ¿Y qué pasa? Antes de que se produzca una falla, una rotura, típicamente dentro de la aislación o la superficie de la misma, se pueden observar pequeñas micro descargas, pequeños chisporroteos, como mencionaba en un momento Jorge, que sin embargo no llegan a percibirse, por ejemplo, con un megómetro no podríamos medir porque no es una circulación de corriente neta, sino que es precisamente como lo dice la descripción, descarga parcial, o sea, es una descarga que se produce dentro de la aislación. Eso va a producir una microdescarga, un ruido de fondo que podemos detectar, ¿sí?, en lo que es llamados patterns, o donde se resuelven los puntos de las descargas comparados con la forma de onda, y esto permite hacer un diagnóstico, por ejemplo, si las oquedades o las fallas de la aislación, que pueden ser desde gas, burbujas de gas o burbujas de otro material, supongamos si la aislación es plástica y hay una burbuja que tiene aceite o agua, eso ya es suficiente para que haya un cambio en el campo eléctrico en ese punto y se produzcan estas descargas parciales que después forman las famosas arborescencias que con el paso del tiempo terminan produciendo una rotura de la aislación. Entonces, esta investigación que se hace sobre, en principio, la nube de puntos, las formas que van tomando las descargas parciales, van a indicar si estas descargas están más próximas a la parte superior de la aislación o son más internas. Bueno, hay una serie de investigaciones sobre el caso que permiten diagnosticar bastante bien cómo se producen y dónde se producen las descargas parciales. En el caso de los cables, también asociados con un sistema del tipo reflectométrico, se puede inclusive saber a qué distancia se están produciendo esas descargas, con equipos especiales que aplican desde onda resonante o onda coseno rectangular o ondas senoidales.
también equipos que dentro de una subestación, por métodos de campo eléctrico o métodos de ultrafrecuencia ultrasónico, permite detectar el origen de esas fallas porque se percibe como la emisión de un ruido electromagnético o un ruido directamente acústico. Y en lo que es en subestaciones, también tenemos una serie de equipos muy específicos para las pruebas de transformadores, pruebas de GIS, que son las subestaciones aisladas en gas, pruebas en máquinas rotantes y, bueno, cada equipo tiene su sensor específico y su técnica específica. Así que no vamos a ahondar mucho en esto, vamos a dejar a los especialistas del caso que están resolviendo y explicando estos temas en los webinars que ya están en la cartelera de la página de csa.megger.com. Así que bueno, para ya finalizar, y lo prometido es deuda, estamos elaborando un cuadro comparativo por aplicación, que es este que tenemos acá, donde podemos ver, por ejemplo, la prueba del aceite dieléctrico la vamos a dejar sí o sí en manos de los espinterómetros y los equipos de tangente delta específicos para aceite. Aquí, por ejemplo, no podemos usar otras técnicas, por ejemplo, no podemos usar un megómetro. Sin embargo, cuando hablamos del resto de las aplicaciones, sí, prácticamente en todas podemos usar el megómetro, ya sea de baja tensión y sobre todo los megómetros de 5, 10 y 15 kV en aplicaciones de media y alta tensión en entornos de subestaciones. Por ejemplo, para baja tensión existen normativas de seguridad eléctrica en uso industrial o domiciliario. Existen, sobre todo, cada país realmente resuelve sus propias normas. Y después, cuando son técnicas de medición en media y alta tensión, ya vemos normas internacionales como la IEC y la IEEE, que regulan lo que son típicamente las mediciones con negado, con tangente delta, con escalas parciales. Lo mismo para transformadores de media y alta tensión, interruptores y lo que mencionamos de la parte de papel aceite. Para finalizar, en cuanto hablamos de máquinas rotantes, podemos mencionar que estas técnicas de prueba de aislación solamente se aplican a lo que sería la prueba de entre espiras o entre espiras y a tierra. Perdón, entre bobinados y bobinados a tierra. Específicamente la prueba entre espiras no se pueden hacer con estas pruebas que mencionamos acá, sino que existe una prueba específica que es una prueba de impulso, que no mencionamos, no es parte de este webinar y es parte de una aplicación específica de prueba de ensayo de máquinas rotantes. Así que bueno, ya vamos a avanzar más con cada tema específico. De momento damos por finalizada la parte de lo que sería el webinar en sí, las diferencias entre las pruebas con continua o con alterna. Y cedemos la palabra a Karen, que nos va a comentar un poquito más sobre los próximos webinars y creo que si hay tiempo para algunas preguntas de la gente que está en la audiencia. Karen. Sí, muchísimas gracias, Roberto, y gracias a Jorge. A continuación pueden ver la página oficial, como comentábamos. Esta es csa.megger.com/webinars. En la parte de arriba estamos listando todos los próximos webinars académicos. Usted solamente tiene que darle doble clic al título y este lo va a llevar a la página para registrarse. Entonces es fácil, ahí vienen todos y ahí también vamos a estar poniendo los próximos. Y en la parte de abajo de la página están los webinars técnicos que les comentaba al principio de la sesión, que van a ser los martes. Entonces ya tienen cita con nosotros martes y jueves. Y yo estaré compartiendo esta grabación en los próximos días. También vamos a estar otorgando el certificado de participación para todas las personas que nos están preguntando eso, claro que sí. Ahora, la presentación en PDF la tienen que solicitar a través de su representante local. Si no saben quién es, con certeza pueden enviarme un correo, pero por favor incluyan el país de donde nos escriben para así poderles solicitar la información. Y bueno, sí, lamentablemente tuvimos ese sistema, ese es uno de los riesgos que, bueno, siempre vamos a estar tomando porque estamos en vivo, entonces, y aparte, bueno, gracias a todos ustedes hubo un máximo de asistentes, entonces se sobresaturó, pero vamos a tratar de contestar algunas preguntas, como lo dijo Roberto. Entonces, sin nada más que agregar, pasamos a la sección de preguntas. Entonces, la primera pregunta es,
para Roberto y dice así. Tengo una duda desde hace algún tiempo. Hoy en día las instalaciones fotovoltaicas trabajan con cables a 1500 VDC, algunas veces directamente enterrados y otros en tubería. La duda es que en lo personal no me gusta una prueba sencilla de resistencia de aislamiento para mantenimiento, ya que el valor de resistencia es poco representativo del estado general del cable. Varía con la humedad y temperatura. Ahora, ¿qué método de medición tiene o recomienda Megger para una medición de mantenimiento preventivo en este tipo de aplicación? Un poco larga, pero muy importante. Ok, pero se entiende bien, se entiende bien. Sí, realmente la prueba del megado es una prueba inicial como para determinar si hay una falla franca o una falla próxima a ser franca. Pero realmente la prueba que recomendamos en cables subterráneos y sobre todo en plantas fotovoltaicas y en parques eólicos es la prueba del BLF, ya que los cables no van a sufrir con esta prueba. Es una prueba que no ataca al cable de ningún modo, como quizás podrían ser otras pruebas con corriente continua. La prueba en BLF es muy contundente y si bien son cables de relativamente baja tensión, también se podría llegar a complementar con alguna prueba de tangente delta y descargas parciales. La prueba de tangente delta es más indicada cuando se quiere saber si hay ingreso de humedad y sobre todo en cables más viejos. Pero en cables nuevos realmente no aplica mucho la prueba de tangente delta, pero sí la prueba de BLF y eventualmente sería ya hilar más fino, pero si pudiera contar con descargas parciales, podría inclusive saber en más detalle, sobre todo los empalmes, si hay algún problema en un empalme, se pueden detectar prematuramente con una prueba de tipo de descargas parciales. ¿Okay? Muy bien, gracias. La siguiente es para Jorge. ¿Por qué es recomendable empezar con las pruebas AC y después con las pruebas CC? Bueno, en realidad yo diría, vamos a decir primero qué es lo que queremos medir y qué estamos midiendo. En realidad yo diría que más bien es al revés, ¿ah? Y no porque sean mejores una que otra. Probablemente, y como si se recuerda la imagen de Messi, es el megómetro, usted ya en un minuto ya lo tiene encendido, conectado, ya puede tener una medición, ¿ya? Pero si tiene un equipo, como hemos visto, el megómetro tiene 100 años, pero hay equipos que han surgido muy interesantes, como los últimos que habló Roberto, y si tiene a disposición en equipo más especializado, por supuesto, también lo puede ocupar. En realidad, cuando uno encuentra con el megómetro, como vuelvo a reiterar, una falla franca, ya no hay nada más que hacer, tenemos un problema y podríamos usar otro elemento, dependiendo del equipo que estamos midiendo, para detectar esa falla o ya simplemente darlo por que hay que reparar. Cuando ya encontramos valores, tenemos que interpretarlos, si hemos seguido históricos, si tenemos, y compararlos con los históricos, si tenemos valores que podemos, por ejemplo, como las pruebas de índice de polarización, comparar en el momento, y esa información, ¿cierto?, pues nos va a llevar a establecer que pudiéramos utilizar otras técnicas, factores de potencia, descargas parciales, que nos pudieran entregar mayor información, que a este rompecabezas tenemos una falla o tenemos un problema, vamos incorporando más mediciones para tener la visión completa de este aislamiento. Gracias. Perfecto, gracias. Ok, la siguiente, esta es para Roberto. ¿Hay alguna norma en la cual me pueda respaldar de manera estandarizada sobre la humedad? Sí, bueno, lo que son las pruebas con la humedad, no sé si se refiere a la prueba del papel aceite. Existen varias normas, no una sola, sino la aislación, me refiero al papel aceite de los transformadores. Eh, hay varias normas, no una, sino varias, que hablan sobre las pruebas, por ejemplo, de tangente delta, que es un índice de la humedad.
hay otras que explican cómo utilizar el equipo anterior que comenté, que es en este caso es el IDAX, ¿sí? Que también permite medir la humedad. Y también tenemos otro equipo que es la medición de Carl Fisher, que es una medición de humedad directamente en el aceite en partes por millón. Ahí se utiliza otra técnica, que es una técnica electroquímica. Así que no hay una única técnica para determinar la humedad. Perdón, no hay una única norma, ni tampoco una única técnica. En este caso, si quiere la persona, después les vamos a mandar alguna información adicional vía mail, porque bueno, hay distintas normas y podemos mandársela mejor por mail, ya que acá en este momento no la podemos detallar a cada una de ellas, pero si hablamos más bien de técnicas, en este caso más que de normas, sería la prueba de tangente delta como un indicador de presencia de humedad o contaminación, la prueba de barrido de profundidad dieléctrica, que sería la más adecuada para ver sin tener que abrir el transformador, y la más específica en sí sería la técnica de Carl Fisher, donde ahí sí ya tomamos una muestra del aceite y analizamos si tenemos realmente las partes por millón que tiene de humedad ese aceite aislante. Roberto, tal vez quizás Sí. cuando hacía la pregunta, a lo mejor nuestro amigo, se pudiera recibir a lo mejor a las pruebas a qué nivel de humedad se hacen, ¿ya? Y eso es, hay países donde la humedad está presente, esto está relacionado con la humedad externa, con las corrientes superficiales externas. ¿Qué nivel de humedad? Bueno, en mi país, donde tenemos normalmente entre 30 y un 50% de humedad, cuando hay más de un 70% no se hacen pruebas, simplemente ya sea en corriente continua o corriente alterna. Pero porque justamente pueden surgir estas fugas superficiales, ¿ya? Pero hay países donde esa humedad es baja, está presente siempre y bueno, en la medida de lo posible y tienen que tomar otras precauciones, o sea, seguramente limpiar para cortar ese camino de la humedad. Así que, pero un estándar o como una regla, hasta un 70%. Estamos hablando de humedad externa, no la humedad interna que tú conversas, a lo mejor complementa un Claro, poco perdón, la información interpreté que se de refería a humedad. un estándar como norma. Claro, entendí que la pregunta de otra forma. Pensé que se refería a un estándar como norma de aplicación para medición de humedad en especímenes. Puede ser que las dos, Es puede correcto. ser que sea lo tuyo, Sí, pero las dos como, son como válidas. estamos orientados en corriente y en fugas superficiales, lo reitero para que quede claro a la Ujú. audiencia. Gracias. Está perfecto. Gracias, Jorge. Ok, la siguiente la pueden contestar ya sea tú, Jorge o Roberto. Habla también de normas. ¿Cuál es la norma que determinan los valores umbrales de las pruebas de resistencia de aislamiento? Ok. Bueno, Bueno, en el caso, si me sí, dices un segundito, dale Roberto, dale Roberto. eh, ah, claro, en lo que es, en el cuadro acá podemos ver las normas aplicadas, por ejemplo, en pruebas de baja tensión, ¿sí? A veces es difícil establecer un límite, ¿sí? Y esos límites normalmente porque mucha gente dice, quiero la norma para saber la aislación que tengo que tener en este motor. Y muchas veces se lo determina el propio fabricante, ¿sí? Pero sí hay normas, por ejemplo, de cuánto se espera en un cable o en una instalación eléctrica, sobre todo en baja tensión, sí están las normas que se ven acá, por ejemplo, la BDE 0100, ¿sí? Que nos va a determinar qué pruebas hay que hacer en baja tensión. En media y alta tensión es más específico para cada tipo de aplicación. Sí, Jorge. Jorge. No, correcto, correcto. Es perfecto lo que tú dices. Justamente son las normas las que nos guían al respecto y se pueden ver. Hay normas de transformadores como la IEEE, dependiendo del nivel de tensión del transformador, ¿cierto? Nos dice qué valores aplicar y así sucesivamente. Sin embargo, si no tenemos valores establecidos, primera vez que medimos, primero anotar los valores que se encuentran. Si tenemos podemos comparar entre las fases.
por ejemplo, en un cable, podemos comparar entre fases o en un motor o en un transformador. Y también podemos hacer algunas pruebas dependiendo de las cargas, si son capacitivas o no capacitivas. Podemos hacer una prueba de reacción de absorción o también un índice de polarización. Ahí, esos valores determinarse. A veces cuando las normas no las tenemos, no todo el mundo tiene acceso, son recomendables. Le permite sobre todo tener procedimientos establecidos claros de valores. Nadie hace lo que les tira la gana, sino que se basa en normativas o en recomendaciones, lo que conlleva tener un procedimiento establecido por empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá al HiPod hay empresas donde hacen pruebas, inyectan voltaje nominal 15 minutos sin detener, en otras 1 minuto, otras se dan escalonadamente. Al final, cada empresa, las normas son recomendaciones, cada empresa, cada entidad establece cómo prueba sus equipos eléctricos, si los pruebas con mucha fuerza o los pruebas suavemente, dependiendo también del nivel de criticidad de esos equipos. Todas esas variables hay que tener en cuenta. Son todas recomendaciones y al final, pero vuelvo a reiterar, toda la información hay que anotarla y hoy día la tecnología lo permite anotar. Eso. Gracias. Muy bien, gracias. Ok, siguiente es para Roberto. ¿El equipo Megger sirve para comprobar si el conductor a instalar está en buen estado y cumple con sus parámetros? Sí, a ver, en cables de baja tensión, por ejemplo, el conductor de baja tensión, podemos probar el nivel de aislación y muchas veces se informa el nivel de aislación en los cables de baja tensión, pero no así en cables de media y alta tensión. Típicamente el valor informado es el valor de resistencia, de rigidez dieléctrica, ¿sí? El nivel de aislación que tiene el cable. Llamemos 36 kV o 66 kV. Entonces ahí ya se recurre a un equipo como el HiPod o el BLF. Ya el megómetro no puede especificar si el cable comprado está bueno o malo, porque el valor de aislación no es suficiente, sino que hay que hacer una prueba directamente con el BLF. Acá pueden ver, por ejemplo, las normas, la IEEE 400.2, por ejemplo, las que se recomienda para pruebas en pruebas de BLF de cables, y ahí es donde realmente podemos hacer un pasa no pasa y saber si el cable cumple o no cumple, porque el valor de aislación va a ser anecdótico en ese caso, inclusive va a depender hasta del tamaño de la muestra que estamos midiendo, ¿sí? Entonces no es representativo, no es una buena técnica en este caso. Sí nos va a decir si el cable pasa o no pasa en la primera instancia, pero si uno quiere hilar fino, tiene que realmente hacer la prueba con el BLF y determinar si el nivel de mantenimiento de la tensión, si puede soportar la tensión aplicada. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de contar un poquito más porque ya nos hemos extendido bastante. La siguiente también es para ti, Roberto. Entre HiPod o BLF, ¿cuál es el mejor o si una reemplaza a la otra? Bueno, realmente bueno, estamos hablando de temas ya muy específicos de cables, que para eso hay especialistas y vamos a dar otro webinar para esto, pero efectivamente el BLF prácticamente ha superado y realmente reemplazado al HiPod. El HiPod se está utilizando básicamente para el cable, para lo que es viejas tecnologías de cables de papel aceite, donde todavía la utilización de una corriente continua no es tan dañina, pero ya se ha comprobado y las normas así lo describen, que la prueba adecuada en cables de tipo XLPE tiene que ser sí o sí con BLF. Esa es la recomendación principal. Eh, por cuestión de ser más específico con los resultados también. ¿Sí? Son resultados mucho más concluyentes. De hecho, muchos BLFs tienen la función de HiPod, de continua. Pueden trabajar como HiPod de continua. Y una de las pocas ventajas que tiene el HiPod de continua es que permite medir la corriente de fuga en miliamperes. ¿Sí? Pero si utilizamos un BLF de tecnología coseno rectangular, durante unos instantes el BLF queda aplicando corriente continua en una polaridad, después cambia la otra. En el momento que está aplicando corriente continua, ahí también podemos hacer la medición de corriente de fuga. O sea que ahí también estaría reemplazando al HiPod, por lo tal yo recomendaría sí o sí
Si alguien está pensando en comprar un HiPod o un BLF para prueba de cables, que sí o sí compre el BLF. Excelente, ¿Ok? gracias. Ok, ahora nos vamos con Jorge. ¿Qué pasa si aplica más voltaje del recomendado durante la prueba al cable? Eh, bueno, cable o transformador, etcétera. Si hablamos vamos a hablar de cable. Con el megómetro, bueno, pues, la idea es no superar los voltajes nominales, pero normalmente con el megómetro lo que andamos buscando, ¿cierto? Es si la fase está fallada. Eh, en este caso, las pruebas siempre se recomienda hacerlas por fase, no trifásica. Algunos colegas quieren ahorrar tiempo y hacen la prueba, las tres fases de una. No, hágalo por fase y compare entre ellas. Si falló el sistema, bueno, con el megómetro vamos a buscar la más débil, ¿ya? Entonces, los voltajes a aplicar, bueno, que no superen para los voltajes nominales. En el caso del HiPod es más crítico, es un equipo más exigente, eh, y puede ser, por supuesto, cuando superamos los valores, puede ser destructivo. Por eso la tabla ahí que enviamos, que puede servir para motores, cables, transformadores, la idea es no superar allá lo conveniente los voltajes nominales y la regla mnemotécnica como indicamos, pero lo mejor es guiarse por lo que indique una normativa vigente para poder hacer esa prueba. No es, acumular cierto más energía a lo que corresponde a un aislamiento que está bueno. No es una buena idea porque podemos, y sobre todo si hacemos para un cable HiPod, no tenemos VLF, que es la tecnología hoy día más recomendada para los cables plásticos, solamente tenemos HiPod y más encima acumulamos más energía que nos pueden llegar a estas cargas espaciales, simplemente estamos debilitando ese aislamiento y quitando muchos años de vida. Así que hay que tener cuidado con los valores a aplicar. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Esta también va para ti. ¿Cuál es la ventaja de tiempo que puede detectar la prueba del MEGER una falla potencial? Perdón, había desconectado mi micrófono. Ok, si tenemos a ver, la ventana de tiempo, si tenemos una falla franca va a ser rápidamente, o sea, rápidamente vamos a tener simplemente un aumento de la corriente y vamos a tener una falla determinada, así que eso va a ser muy rápido, bueno. Cuando aplico pruebas estandarizadas, bueno, sí, ahí tenemos que ver cómo va evolucionando y cómo va viendo esa corriente. Recuerden las grafiquitas, ¿cierto? Siempre las corrientes van, o las variables, las valores de resistencia van sostenido, aumentando en el tiempo, ¿ya? Y no debilitándose. Así que hay que tener eso en mente. Gracias. Ah, sí, bueno, ahí iba a mostrar a dónde vas a llegar, Roberto. Bueno, No, estamos eso viendo es cómo se estabiliza la resistencia correcto. típicamente se requiere un minuto para estandarizar la medición de resistencia con el megómetro, ya que nunca se termina de estabilizar de todo, pero al menos a un minuto ya la resistencia se mantiene bastante estable y se toma como parámetro siempre mantener un minuto como mínimo. Bien, ok. ¿Ok? Gracias a ambos. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces nada, vamos a contestar dos preguntas más. Esta va para ti, Roberto. ¿Alguna de las normas que mencionen la frecuencia de la prueba de aislamiento en equipo de media tensión? Es decir, que diga qué máximo de pruebas anuales. No, en prueba de media tensión no tenemos especificado, a ver si podemos ver acá, el uso del megómetro en cuanto a la frecuencia. No hay una norma, se hace normalmente cuando hay una parada de planta y donde se puede hacer una prueba que el equipo esté fuera de servicio. Pero la recomendación
son más que nada para pruebas en media tensión y alta tensión, son recomendadas en lo que son las pruebas de tangente delta, ¿sí? Que ahí sí necesitamos, tal vez cada tanto tiempo, cada 2 años o lo que sea, hacer una prueba, y ahí sí hay más normas en cuanto a las pruebas de tangente delta. Pero cuando se hace tenemos la posibilidad de hacer una prueba inicial antes de hacer la prueba de tangente delta, obviamente podemos hacer una prueba de megado, y es la oportunidad que tenemos para despejar una falla en forma rápida. Bien, gracias Roberto. Ok, bueno, la última pregunta, ya sea Roberto o Jorge. Dice así, un medidor de aislamiento, prueba Megger, de 10 kilovoltios y un HiPod de 10 kilovoltios, ¿pueden servir para los mismos propósitos de medida? No sé A si ver, Jorge. vamos a separar un poquito. El propósito de medida, en principio, es distinto, ya que el megómetro nos va a dar un valor en resistencia de aislación, y la función del megómetro es tipificar cuál es realmente la resistencia. Ya vamos a tipificar como si vamos a medir una resistencia a un componente electrónico, digamos, una resistencia, un resistor. Queremos saber cuál es la resistencia, cuál es el valor de resistencia en ohms o mega ohms, pero no sabemos cuánta tensión soporta esa resistencia. Entonces, si tenemos un megómetro, nos va a decir, bueno, te informo cuál es el valor de resistencia, pero no te digo cuánta tensión soporta en caso que haya una falla. Por otra parte, el HiPod, la lectura es en miliamperes o microamperes, entonces ahí estamos midiendo corriente de fuga y estamos estresando realmente la aislación, y estamos viendo con cuántos kilovolt aumenta o disminuye la corriente de fuga. Por lo tanto, no son, son primos hermanos, pero la información que nos da son distintas. Uno nos habla de un valor de resistencia sin informar cuál es la rigidez eléctrica que puede soportar, y el otro nos está informando directamente cuál es la rigidez eléctrica de ese producto o cuál es la corriente de fuga antes de llegar a la rigidez eléctrica. Sin embargo, si nosotros tomamos un HiPod y fijamos la lectura, la inyección de tensión en 1 kilovolt y leemos el microamperímetro, en ese momento, y usando la ley de Ohm, podríamos obtener la lectura directamente en resistencia, en valor de mega ohms, ¿sí? O sea, en ese punto, por un instante, sí tienen el mismo, obtenemos la misma información, ¿sí? Pero ya digo, nuevamente el HiPod no tiene tanta resolución para medir en rangos con precisión, sobre todo rangos altos, no puede medir. Solamente nos va a informar si la muestra soporta la tensión aplicada y cuál es la corriente de fuga a medida que vamos aumentando la tensión. ¿Ok? Gracias, Roberto. Las preguntas nos siguen llegando y agradecemos mucho a todos los participantes. Pero bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Lo que sí es que todas esas preguntas que no lograron contestarse, sí las vamos a contestar en los próximos días. Les vamos a estar enviando un PDF con toda esta información. Así que muchísimas gracias otra vez. Recuerden que tenemos otra cita el martes 21 de abril con webinar técnico y el próximo jueves con el académico. Por último, les queremos pedir si por favor nos ayudan a contestar una pequeña encuesta que se va a lanzar al finalizar esta sesión. Esto es para aprender un poquito más de ustedes, entonces son solamente 11 preguntas de mucha ayuda. Y con esto, pues les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias otra vez por la paciencia y comprensión. Y gracias también Jorge y Roberto por excelente información. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Tenemos, ya digo, gente nueva que queremos darle la bienvenida y que sigan acompañándonos en estos webinars. Y tenemos gente que ya hace mucho que nos está siguiendo, a quienes que también queremos agradecer que sigan atentos a toda la información que se propone en estas redes. También otras redes nuevas que estamos haciendo, otros canales nuevos a través de Facebook. Ya los representantes les van a informar. Específicamente estamos haciendo un canal para lo que es los usuarios de los megómetros, ¿sí? Donde se pueden evacuar más dudas técnicas. Así que bueno, los representantes en cada país seguramente le van a informar a la audiencia cuáles serían las formas para ingresar a ese canal específico de usuarios de megómetros. Gracias de mi parte, y Jorge, te cedo la palabra para algunas palabras finales.
No, gracias por la audiencia, gracias por la paciencia, gracias Karen por todo el apoyo y bueno, sí, nos comprometemos a responder sus preguntas, los que nos hayan dado, vamos a enviárselas, así que las agradecemos. Esto es un crecer, siempre salen dudas muy interesantes y vamos a aclararla en esta respuesta. Si no tenemos, preguntamos allá a los genios de fábrica. Así que muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Y por último, me preguntan que cómo pueden solicitar el PDF. Me pueden escribir a mí, karen.becerril@megger.com. Por favor, incluyan de qué país nos escriben y con muchísimo gusto nosotros vamos a reenviarle la información a nuestro representante y ellos nos van a enviar la presentación. Ahora, la grabación yo sí la voy a estar compartiendo en los próximos días, de hoy o mañana, cuando esté lista. ¿Ok? Bueno, que tengan feliz tarde y gracias de nuevo. Hasta luego y nos vemos para la próxima. Queda terminada esta sesión.